Nuestro Padre Celestial, una vez más en el inicio de nuestra meditación, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar, que tu Espíritu haga la obra en cada uno de nosotros, para que podamos ser parte de los redimidos de este tiempo del fin. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. De nuevo, una vez más, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes esta meditación que espero realmente sea de bendición. La reflexión de esta mañana la vamos a extraer del libro de Daniel, capítulo 1, versos 3 y 4, para que podamos entender cuáles eran las características, las cualidades que debían tener los jóvenes para estar en el palacio del rey Nabucodonosor en Babilonia, para posteriormente ver cuáles son las mismas características y cualidades que deberán tener los redimidos para poder estar en la Nueva Jerusalén. El libro de Daniel, el capítulo 1, comienza identificando el espacio geográfico, la historia. Una historia que debemos retroceder al libro de Jeremías, el profeta llorón, donde él había advertido ya al pueblo de Israel que por causa de su propia apostasía iban a ser llevados cautivos a Babilonia y que estarían por 70 años. A pesar de esta advertencia que Yahweh, el Elohim del cielo, enviaba a través del profeta Jeremías a su pueblo, la obstinada rebeldía, la obstinada apostasía, la mundanalidad de ellos, adorando a los Baales en lugar de estar adorando a Yahweh, el Elohim de Israel. Todo ello fue la causa mediante la cual ese pueblo escogido fue llevado cautivo, prisionero, a Babilonia por 70 años. En esa condición de entender que habían sido llevados cautivos a Babilonia, en el verso 3 del capítulo 1 de Daniel nos dice lo siguiente: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, es decir, no entre la gente común, no entre la gente normal del pueblo, no, de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Vamos a meditar en estas cualidades que Nabucodonosor le dice a Aspenaz que escoja de entre esos muchachos, de entre esos jóvenes del linaje real de los príncipes que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Escoja muchachos con unas características y unas cualidades que debiéramos de considerar, hermano y hermana. Características y cualidades para que pudieran estar en el palacio del rey Nabucodonosor en Babilonia. El rey Nabucodonosor no quería que nadie pudiese entrar en su palacio si no fueran jóvenes perfectamente preparados, con características y cualidades definidas muy claras para estar en el palacio del rey. Y nos dice así,
muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Es decir, muchachos físicamente perfectos. Y no tan solamente físicamente perfectos, sino de buen parecer. Que fueran atractivos. ¿Me explico? Enseñados en toda sabiduría. Jóvenes cultos. Jóvenes con discernimiento. Jóvenes inteligentes. Sabios en ciencia y de buen entendimiento. Nabucodonosor no le dice a Aspenaz, escoge a cualquiera. Escoge, selecciona, ve, contempla. Y mira a ver cuáles son esos jóvenes que puedan reunir estas características, que tengan estas cualidades, para que puedan estar en el palacio del rey. Nos dice idóneos para estar en el palacio del rey. En otras palabras, hermano y hermana, el rey Nabucodonosor escogió entre el linaje real de los príncipes de Israel que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Le dice a Aspenaz, escoge entre ellos a muchachos, a jóvenes en que no hubiese tacha alguna, físicamente perfectos, de buen parecer, atractivos físicamente hablando, enseñados en toda sabiduría, es decir, inteligentes en ciencia y en buen entendimiento. ¿Para qué? Para que pudieran ser idóneos para estar en el palacio del rey. Lo que continúa en cuanto a letras, lengua y tal, eso lo hablaremos en otro tema, hermano y hermana, con el cambio de nombre que se les pusieron a esos 4 hebreos escogidos. De todo aquel linaje real de los príncipes de Israel, la Escritura me dice que solamente habían 4. 4 solamente de todo aquel linaje real de los príncipes de Israel que fueron llevados cautivos a Babilonia, me dice que solamente habían 4. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En el próximo tema hablaremos de la importancia de esos nombres en hebreo y podemos ver también qué es aquello que hizo Nabucodonosor con esos jóvenes con sus nombres. Pero hoy nos centramos en las cualidades que tenían que tener para estar en el palacio del rey. Jóvenes que no hubiese tacha alguna, físicamente, repito, perfectos, de buena visibilidad, es decir, físicamente atractivos, inteligentes, en conocimiento de ciencia y en conocimiento de todo, para que pudieran estar idóneamente ubicados en el palacio del rey. Ahora yo pregunto y medito, hermano y hermana que me escuchan. Si Nabucodonosor, un rey totalmente pagano, que no había aceptado todavía al Elohim de Israel como su verdadero Elohim, y por lo tanto seguía siendo pagano, escogió entre el linaje real de los príncipes de Israel unos jóvenes con unas características y cualidades muy concretas para que pudieran estar en el palacio del rey. ¿Crees tú que el rey del universo va a ser diferente para todos aquellos que quieran estar en la Nueva Jerusalén? ¿Cuáles son las características que el rey del universo, el Elohim verdadero, el Elohim de Israel,
tu Elohim, mi Elohim, va a exigir de cada uno de nosotros para que podamos estar en la nueva Jerusalén? ¿Crees que será diferente, hermano y hermana? ¿Tú crees que puede ser diferente? ¿Crees que cualquier persona podrá estar entre los redimidos? ¿Será eso verdad? ¿Será posible? Si el rey Nabucodonosor buscó entre el linaje real de los príncipes de Israel unos jóvenes con unas características y cualidades muy determinadas para poder estar en el palacio del rey, ¿no crees que el rey del universo va a exigir lo mismo, pero ahora espiritualmente hablando? ¿Crees que podrá ser diferente? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque Él no puede tolerar el pecado, hermano y hermana que me escuchas. Él busca también muchachos, hombres y mujeres que no tengamos tacha alguna, que tengamos un buen parecer, que seamos enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en entendimiento, para poder poner en práctica su palabra, esa palabra que nos ha sido dejada, para que podamos estar también en la nueva Jerusalén. En el capítulo 14 de Apocalipsis, el libro Revelación, un libro que es precisamente eso, Revelación. Muchos dicen que es un libro sellado, y no es así. La única parte de la profecía que fue sellada hasta el tiempo del fin es el capítulo 12 de Daniel, que nos habla de los tiempos del fin. Eso es lo único que fue sellado y cerrado hasta el tiempo del fin. Pero el Apocalipsis es revelación. Por lo tanto, es una revelación para ti y para mí, hermano y hermana. Y en el capítulo 14 de este libro apasionante, proféticamente hablando, nos dice el cántico de los 144.000, es el título que lleva el comienzo de este capítulo. Y allí, en el verso 4 y en el 5, nos dice cuáles son las características, cuáles son las cualidades que deberán tener los 144.000 para estar en la nueva Jerusalén junto al Padre y al Hijo. No hay Trinidad, Padre e Hijo, tal como hallamos en toda la Escritura y tal como hallamos precisamente en el primer verso del capítulo 14 de este libro de Juan. Digo de Juan porque fue el autor, el Apocalipsis. En el verso 4 y 5 leemos lo siguiente: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Aquí no está hablando de ninguna mujer físicamente hablando. Proféticamente hablando, mujer significa un cuerpo de creyentes, una iglesia para los cristianos, una asamblea, una congregación para los judíos mesiánicos. Eso es lo que significa bíblicamente y proféticamente hablando mujer en la profecía. Por lo tanto, estos 144.000 no se contaminaron con otras creencias religiosas, conocieron la verdad y se mantuvieron vírgenes en esa misma verdad, sin deambular de un lado para otro. Conocemos la verdad y nos mantenemos en esa verdad, cueste lo que cueste y suceda lo que suceda a nuestro alrededor, pues dice que son vírgenes.
Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Pregunto, ¿dónde está el Cordero hoy para poderle seguir? ¿Dónde está? En el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Y qué está haciendo Él ahora por ti y por mí? Está intercediendo ante el Padre por aquellos pecados que como pecadores cometamos erróneamente y sentimos un verdadero dolor por el mismo y acudimos al trono de la gracia en busca del perdón y el poder para obtener la victoria, tal como lo hayamos reflejado, libro de Hebreos, capítulo 4, versos 14 al 16. Ahí está el Cordero, y ahí los 144.000 siguen al Cordero por donde quiera que va, pidiendo perdón y poder para proseguir nuestro caminar hacia la nueva Jerusalén. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Y lo más impresionante, lo más bonito, las cualidades, las características que van a tener los 144.000 de este tiempo del fin, nos dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Elohim. ¿Qué características, qué cualidades tendrán estos jóvenes, tú y yo? Porque yo me siento joven también para poder estar delante de la presencia del Rey del Universo. ¿Qué cualidades tendremos? La respuesta es evidente, hermano y hermana. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Elohim. En otras palabras, están sin pecado. ¿Escuchamos bien? Sí, hermano y hermana. Nuestro Padre Celestial, el Elohim verdadero, siempre ha tenido en todas las generaciones, siempre ha tenido hijos suyos perfectos, justos y santos. En nuestra naturaleza carnal pecaminosa podemos alcanzar la perfección, ser justos y ser santos, porque esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial, quien a través de su Hijo nos dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Mateo 5, verso 48. Quien diga lo contrario es un instrumento de Satanás, que es el único que dice que el ser humano no puede ni alcanzar la perfección, ni ser justo, ni ser santo. La Escritura me indica que la ley fue dada precisamente para que al contemplar al autor de la ley, le amemos y guardemos sus mandamientos. Y en esta generación del tiempo del fin, nos dice que los 144.000, tú y yo, mi querido hermano y hermana que me escuchas, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Elohim. Concluyo. Si Nabucodonosor, un rey pagano, exigió de entre los jóvenes del linaje real de Israel, entre los príncipes, que habían sido llevados cautivos a Babilonia, escogiera Aspenaz, una serie de jóvenes que tuvieran esas cualidades que hemos mencionado anteriormente, el Rey del Universo va a exigir mucho más de aquellos redimidos de este tiempo del fin, porque precisamente deberemos reflejar su carácter, su nombre en nuestras frentes para poder reflejar su carácter. Y en su carácter nos dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Elohim. Gracias, Padre Celestial,
porque en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar esta meditación. La dejo en tus manos para que tu espíritu, tu Ruach, siga haciendo la obra con cuantos posteriormente puedan meditar en ella y sea realmente punto de reflexión, punto de meditación, para que podamos prepararnos para ser parte de ellos. En el nombre de tu Hijo amado, te doy las gracias por ello. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias de nuevo por estar visitando nuestro canal. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, en unos días estaremos compartiendo otras características importantes que hallamos en el primer capítulo del libro de Daniel con relación a esos 4 muchachos que fueron escogidos para estar en el palacio del rey de Babilonia. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Que su paz y sus bendiciones sean sobre cada uno de ustedes. Shalom.